explicar de distintas maneras para que te quede claro, si es que no lo tienes ya, que la brecha salarial no existe. Así de simple, no existe. Y como me dijo mi cuñada, pero si lo ponen en todos los medios, bueno, pero lo que ponen en todos los medios es una basura, es mentira, es repetir una consigna de los socialistas de todos los partidos, en parte por ignorancia y en parte por ganas de intoxicar. Imagínate una gran empresa que tenga miles de empleados. Ahora, imagina cualquier criterio para separar a esos miles de empleados en dos grupos. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, en un grupo los que pesan más de 70 kilos y en otro grupo los que pesan menos de 70 kilos. Ok, o puedes decir, en un grupo los que miden más de 1,65 y en otro grupo los que midan menos de 1,65. Pero también cualquier otro criterio, o sea, no necesariamente pueden ser características físicas. Puede ser, por ejemplo, bueno, si tú cumples años entre el 1 de enero y el 30 de junio, vas al grupo A. Si cumples entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, vas al grupo B. Si tú eres del Atlético de Madrid o del Getafe, vas al grupo A. Si eres de cualquier otro equipo de la liga, vas al grupo B. Y así puedes imaginar miles de criterios totalmente arbitrarios para separar a estas personas en dos grupos. Una vez que los hayas dividido en dos grupos, ahora calculas el salario promedio del grupo A y el grupo B. Por ejemplo, el salario promedio de los que pesan más de 70 kilos y el salario promedio de los que pesan menos de 70 kilos. ¿Tú qué crees? ¿Que el salario promedio de los que pesan más de 70 kilos y menos de 70 kilos va a ser igual? Con toda probabilidad van a ser diferentes. Y yo te pregunto, ¿esa diferencia en el salario promedio de, llamémosle, los gordos y los flacos, no justifica que dijéramos que hay una brecha salarial entre gordos y flacos? ¿O una brecha salarial entre rubios y morenos? ¿Una brecha salarial entre los del Atleti y los del resto de equipos? ¿Entre los de ojos claros y los de ojos oscuros? Evidentemente no. Sea cual fuese el criterio que hayamos elegido para separar a los empleados de esta empresa imaginaria en dos grupos, en esos dos grupos estaríamos incluyendo a personas que tienen experiencia dispar, que hacen distintos trabajos, que trabajan un número distinto de horas, que tienen distinta capacitación, distinta responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que el salario de esos dos grupos fuese igual sería una total casualidad. Y entonces lo que quiero que veas es que separar a los empleados de esta empresa imaginaria según su sexo es tan arbitrario como hacerlo por cualquier otro motivo. Y por lo tanto es evidente que el salario promedio de hombres y mujeres no va a ser igual. Y por lo tanto también es evidente que eso no nos permite hablar de que haya discriminación ni de que haya una brecha salarial. El punto es que no tiene sentido calcular el salario promedio de dos grupos formados por miembros heterogéneos que solo tienen en común una característica arbitraria que no tiene nada que ver con el desempeño en el trabajo. Tú puedes hacer el cálculo y de hecho se hace. Y como digo siempre, el Excel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, la calculadora lo aguanta todo, pero no tiene ningún sentido económico. Sin embargo, ese sinsentido es lo que vienen repitiendo desde hace muchos años los socialistas de todos los partidos, los sindicalistas y mucha gente que no se ha detenido a pensar este asunto. Y por supuesto con mucho más ahínco en los días previos a cada 8 de marzo. Para hablar de brecha salarial y hablar de discriminación, tendremos que estar hablando de dos personas que hacen el mismo trabajo,
durante el mismo número de horas y que tengan la misma responsabilidad, experiencia y capacitación. Si dos personas así reciben un salario distinto trabajando en la misma empresa, entonces, digamos, ahí hay una discriminación. A uno le están pagando más y a otro menos, aunque hacen exactamente igual, saben exactamente igual, se esfuerzan exactamente igual, todo igual, y sin embargo hay una discriminación. Pero si no es el caso, si hay una diferencia, sea en horas trabajadas, sea en responsabilidad, sea en cualquier otra variable, no se puede hablar de brecha salarial ni de discriminación. De hecho, yo me he esforzado por encontrar un caso y no he encontrado ninguno, por más que lo he buscado. Por eso te invito a que tú también busques, preguntes en tu entorno si conocen a alguien que haga exactamente el mismo trabajo que otra persona y cobren menos, trabajando en la misma empresa, por supuesto. Te voy a dar unos datos. En España trabaja a tiempo parcial menos del 7% de los varones, es decir, 1 de cada 15. Pero trabajan a tiempo parcial casi 1 de cada 4 mujeres, más del 23%. Los hombres, en promedio, trabajan un 17% más de horas que las mujeres. Concretamente, en el cuarto trimestre eran las mujeres menos de 30 horas y los hombres casi 35 horas. Ya solo con ese dato, que el salario promedio de los hombres fuese superior al de las mujeres, bueno, que lo es, no puede sorprendernos, porque si los hombres en promedio trabajan un 17% más de horas, ¿cómo queremos que cobren lo mismo que las mujeres? Sería un sinsentido. Pero además hay otro tema fundamental, que esas distintas cantidades de horas, además, se aplican a hacer distintos tipos de ocupaciones. Te doy 2 o 3 ejemplos, que son los más relevantes. En el caso de las mujeres, un 15% de mujeres se dedica a tareas elementales. Es decir, son las tareas de menor remuneración. Pero ese es el caso solo del 9% de los hombres, o sea, 9 contra 15. Pero en cambio, hay algunas ocupaciones de alta remuneración, son empleos especializados, por ejemplo, empleos cualificados en la industria de construcción u operadores, montadores de maquinaria. En el caso de los empleos cualificados de la industria de la construcción, un 19% de hombres se dedica a ese tipo de trabajos, pero de las mujeres solo un 2%. Y los operadores y montadores de maquinaria, que también es de alta remuneración, es un 2% también de las mujeres frente a un 12% de los hombres. En cambio, las mujeres, casi un 30% se dedica a trabajar en la restauración y en tiendas y en actividades de servicios, que son tareas de una remuneración promedio o un poco inferior al promedio. Ese casi 30 frente a un 15% de los hombres. Entonces, si tú tienes que las mujeres en promedio trabajan menos horas, porque esto no quiere decir que haya mujeres que a lo mejor trabajan 50 horas por semana o más, y tampoco niega que evidentemente hay mujeres como Dolores Dancausa, que es la presidenta de Bankinter, o Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, o presidenta de comunidades autónomas como Isabel Ayuso, etc. O sea, estamos hablando del promedio. Y entonces, en promedio tenemos que los hombres trabajan más horas y que en promedio hacen tareas de una remuneración mayor. Por lo tanto, pretender que el salario promedio de las mujeres y de los hombres sea igual es ridículo. Ahora, la pregunta es, ¿tú conoces un caso de un hombre y una mujer que hagan el mismo trabajo, las mismas horas, con la misma capacitación, en la misma empresa y que cobren distinto? Te repito, búscalo, yo no lo he encontrado. Pero si estos números te marean o no te convence todavía esto, te lo explico desde otro punto de vista. 2 de cada 3
asalariados del sector privado están alcanzados por convenios colectivos. Son casi 8 millones de personas. Yo pregunto, ¿algún sindicato en España alguna vez aceptó en algún convenio colectivo una cláusula de discriminación salarial por sexo? Yo creo que no. Bueno, entonces ahí ya tenemos 8 millones de personas a salvo de la supuesta brecha salarial. En el sector público, tú puedes mirar las tablas de remuneración, están la categoría, creo que es del 1 al 30 y pico, hay complementos, pero en ningún lugar habla del sexo. En el sector público no hay brecha salarial. Entonces ya tienes más de 3 millones de personas más que tampoco están alcanzadas por la brecha salarial. Luego tenemos los autónomos, que los autónomos no tienen salario, por lo tanto, si no tienen salario, mal pueden sufrir una brecha salarial. Entonces, si tú sumas asalariados del sector privado, la gente que trabaja en el sector público y los autónomos, ya tienes 14 millones de personas que seguro no sufren ninguna brecha salarial. Te quedan 5 millones de trabajadores, bueno, suponiendo que todos los de ERTE están trabajando, pero para simplificar. Yo te pregunto, ¿tú crees que si un empresario pudiese reducir sus costes laborales un 25% solo por contratar mujeres en lugar de hombres, no lo habría hecho ya? Quiero decir, suponte que una persona tiene un empleado que es un chaval, que está trabajando en la oficina. Y según los que dicen que hay brecha salarial, ese empresario podría contratar a una mujer que haga el mismo trabajo, pero cobrando un 25% menos. ¿Tú te crees que si eso fuese posible, no lo habrían hecho ya? Las mujeres estarían en pleno empleo. Entonces, quiero decirte, desde un punto de vista práctico, ves que tampoco hay brecha salarial. En síntesis, el tema de la brecha salarial surge de, si pensamos bien, una mala interpretación de las estadísticas de salarios. Pero si somos mal pensados, tenemos que decir que es algo que se difunde con la intención de intoxicar, generar resentimiento y sobre todo facilitar la imposición de una agenda contraria a la libertad. Sea cual fuere el caso, es una manifestación del paradigma socialdemócrata que domina nuestra sociedad. Un paradigma que desconfía de las empresas, del mercado libre, de la propiedad privada y de la libertad individual, y por eso pide más intervención estatal, incluso para resolver un problema imaginario como el de la brecha salarial.